Bien, vamos a leer una parte de su palabra, ¿cierto? ¿Ya? Este tema, ¿cierto? Tiene por título Cristo y la Iglesia. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que la iglesia, ¿cierto? Es un término que muchas veces no comprendemos qué es lo que es la iglesia. Y dice, voy a la iglesia. ¿Ya? La iglesia es más que el templo. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de hizo abundar, sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es la palabra del Señor. ¿Ya? Nosotros como conocemos al apóstol Pablo, ¿cierto? Que él no tiene reparos, en hablar de la palabra de Dios. ¿Ya? Y esta no es una carta doctrinal, no es una carta, ¿cierto?, doctrinal, siendo que es, ¿cierto?, la cumbre de la revelación bíblica. ¿Ya? Cuando uno ve, ¿cierto?, hablando al apóstol Pablo en la primera de Corintios, está felicitando a la iglesia, porque el Señor le ha dado dones, ¿cierto?, un ministerio, le ha dado muchas cosas, ¿ya? Pero después de un tiempo, en la segunda carta, no sé cómo, pero cambió de opinión el apóstol. Ya la iglesia no está alabándola. Ahora dice, ¿cierto?, que él dice que no puede hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Porque había contienda, pleito y disensiones. Entonces, ¿cómo una iglesia puede pasar de ser una iglesia espiritual a una iglesia carnal? ¿Ya? Entonces, hermano, el apóstol aquí, ¿cierto?, nos da a entender, bueno, este primer versículo, ¿cierto?, que muchas veces se lleva a confusión, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahí cortamos nosotros la frase. El Señor nos dio todas las bendiciones espirituales, pero no le damos a conocer o no queremos entender que las bendiciones espirituales no están aquí. Dice que las bendiciones espirituales que están en los cielos. ¿Ya? A veces la gente viene, ¿cierto?, porque nosotros, no, si el Señor te va a bendecir en la iglesia, anda a la iglesia, el Señor va a resolver tu problema, te va a sanar, te va a dar trabajo. Y las personas, ¿cierto?, por ese avisito que ese anzuelo, vienen a la iglesia, llegan a la iglesia, pasa un tiempo, unos 2 meses, 3 meses, se ven enfermos, sus problemas, están más pobres que una rata, y dicen, bueno, esto es una mentira. Porque, hermano, porque nosotros a veces, ¿cierto?, acomodamos un poco la palabra del Señor a lo que a nosotros nos conviene. Aquí dice bien clarito que las bendiciones espirituales que el Señor nos da están en los cielos. Hoy día Dios, ¿cierto?, nos bendice, ¿cierto?, o nos prospera. Claro, porque a veces confundimos las cosas, ¿ya? ¿Cierto? No, el Señor me bendijo con harta plata, me bendijo con un auto. Pero resulta que ese auto yo lo uso de la manera que yo quiero. Lo uso para cosas indebidas. Me paso los semáforos, paso la luz roja. Y después me choca, pero si es una bendición del Señor, ¿por qué te pasó eso? Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Ya el Señor nos prospera. La verdadera bendición espiritual está en los cielos. Porque ahí Él, ¿cierto?, nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, ¿ya? Esta epístola, ¿cierto?, se divide en dos secciones. De los capítulos del 1 al 3, ¿cierto?, nos habla cómo Dios redime a los seres humanos, y del 4 al 6, cómo deben vivir los redimidos, que es importante. Es importante porque nosotros siempre queremos recibir bendiciones, bendiciones y bendiciones, ¿ya? Pero las bendiciones que Dios nos da, ¿cierto?, es para que nosotros como creyentes podamos vivir de una forma que pueda impactar a otras personas, ¿ya? Nuestra, ¿cierto?, naturaleza, nuestra nueva naturaleza, ¿cierto?, debe reflejarse en nuestro modo de vivir, ¿cierto? El ejemplo del domingo, ¿cierto? A las personas se les metió al agua, ¿cierto? Después salieron, no, ahora usted es una nueva criatura. Y eso no es así, hermano. Sacar a una persona no es una nueva criatura, ¿ya? Una nueva criatura es cuando ellos reconocieron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. El bautismo, ¿cierto?, es una confesión pública de la fe que ellos hicieron en forma interior, ¿ya? Pero ahora, ¿cierto?, en ese momento empieza el cambio y la transformación de la persona. Y los cambios no vienen de la noche a la mañana. Todavía, ¿cierto?, quedan rastros de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Pero el Señor nos ayuda, nos da bendiciones, ¿cierto?, para que podamos ir haciendo morir todo lo carnal que hay en nosotros. No es fácil porque vivimos en un mundo que está contaminado, vemos, ¿cierto?, lo que hacen las personas y de repente nos dejamos llevar por eso. Yo siempre digo que Satanás cambió su apariencia porque también va mutando. Antes veíamos, muéstrame el diablo, y hacía el monito, ¿cierto?, rojo con una cola de un tridente, es el diablo. Pero ahora el diablo ha cambiado, hermano, ha mutado según las circunstancias. Ahora, ¿cierto?, Satanás ve, coloca a las personas, a una mujer con un cuerpo, ¿cierto?, exuberante, con una belleza pero indescriptible, y nosotros, alguien, digamos, alguien se fija en una mujer que sea un poco dejadita de la mano de Dios. Siempre vamos, ¿cierto?, a lo que nos atrae la vista. ¿Por qué? Porque así es la sociedad en que vivimos. No vemos a veces, ¿cierto?, la parte interior de las personas, siempre vamos a la parte exterior, y es ahí donde experimentamos nuestro fracaso, ¿ya? Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que Él nos habla aquí de 4 cosas que son importantes para nosotros. La redención. ¿Qué es lo que es la redención? ¿Ah? Cantamos nosotros, me redimió. ¿Con qué lo redimió? Con su sangre, no con oro ni con plata. Él nos redimió con su sangre, vida, nos compró por un precio que no fueron monedas, sino fue la sangre del Señor. Después, ¿cierto?, nos habla, ¿cierto?, de la elección. Cada creyente es elegido. Fuimos elegidos, ¿cierto?, para ser el pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, esa es una elección soberana de Dios, ¿ya? Yo no elijo, Él me elige a mí, ¿ya? Pero yo tengo que tener una respuesta frente a la elección, ¿ya? Después nos habla, ¿cierto?, de la predestinación y de la adopción. O sea, usted ahora es adoptado como hijo de Dios. No es un hijo así, ¿cómo se llama cuando no es un hijo que no tiene padre? Usted tiene un padre, que es Dios. Entonces, hermanos, no es un huérfano. Usted ahora tiene un padre. Entonces, hermanos, si bien esta carta está dada para los creyentes, ¿cierto?, de la iglesia de Efeso, es normativa para todos los creyentes de la actualidad, ¿ya? Y habla de la iglesia, ¿ya? La iglesia, hermanos, somos todos los creyentes, ¿ya? En los capítulos 1 al 3, como le decía yo, nos da a conocer cómo Dios nos redime del poder del pecado.
Y del 4 al 6, algo importante, es la respuesta del cristiano a esa elección, a esa predestinación que le hizo Dios. ¿Cómo vivimos los cristianos? Cuando usted, cierto, se da cuenta de que Dios lo ha elegido para grandes cosas, usted tiene que pensar en grandes cosas, pero no en cosas materiales, hermano. Usted tiene que pensar en grande, que Dios lo puede hacer un instrumento poderoso en sus manos si usted se dedica a Él. ¿Ya? Entonces, nos habla de la iglesia. ¿Ya? Yo quisiera sentarme, ¿cierto? Porque, a ver, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, sale por ahí, ¿cierto?, que la iglesia, ¿cierto?, se reunían y nadie decía ser suyo todo lo que tenían. O sea, usted traía las cosas, ¿cierto?, las ponía a disposición de las personas y todos se beneficiaban. Entonces yo siempre digo, hoy día nosotros, ¿cierto?, hacemos lo mismo, nos reunimos, traemos las cosas, ¿cierto?, pero hacemos, como dice el refrán, ¿cierto? Bueno, no lo voy a decir porque bueno, pero decimos, bueno, hacemos la del señor Gómez. Tú te lo traes y tú te lo comes. Entonces, claro, nunca hacemos una reunión, hermano, ¿cierto? Cuando se reúne así la iglesia para hacer un ágape, una comida, nunca se nos pasa por la mente invitar a personas que no son de la congregación. O sea, nos beneficiamos nosotros mismos. Y eso no tiene sentido. La carta esta habla de la unidad de la iglesia. Pero la unidad de la iglesia, hermano, no se logra con reuniones. No se logra con ningún esfuerzo humano. La unidad de la iglesia, ¿cierto?, la da Cristo. ¿Ya? ¿Y cómo respondemos nosotros para que haya unidad en la iglesia? Es larga la carta, pero yo me voy a referir, ¿cierto?, a algunos versículos que son importantes. En el versículo 4 nos habla de la unidad de la iglesia. Mire lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mire la actitud que ha sido redimido, que ha sido comprado, que ha sido salvado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Ya? Estas son las características que debieran sobresalir en nuestra iglesia o en todas las iglesias, ¿cierto?, que tienen al Señor como su Salvador. Dice, aquí no dice, busquen cómo unirse. La unidad está en la iglesia. Cristo es un factor de unión. Lo que dice aquí la palabra de Dios, dice que nosotros, ¿cierto?, ya que esa unión está en la iglesia, nosotros lo que tenemos que guardar o preservar esa unidad para que no se quiebre. Pero ¿cómo se hace eso? En la iglesia hay muchas cosas, ¿cierto?, que a veces tienden a cortar la unidad, a quebrar la unión, todo ese asunto. Pero dice, ¿cierto?, que con toda humildad y mansedumbre. Y eso, hermano, es lo que a veces menos tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces, ¿cierto?, queremos corregir de buena manera, pero no tenemos esa humildad para reconocer nuestros errores. No, yo soy así, usted no me va a hacer cambiar. Yo no lo voy a cambiar, pero la palabra de Dios dice sí, que Él puede. O sea, si está en la iglesia, debería, ¿cierto?, tener esa humildad para aceptar la corrección. Nadie es perfecto en la iglesia.
todos de una u otra manera fallamos, ¿cierto?, en nuestras actitudes, en nuestra indolencia, pero debemos, ¿cierto?, con humildad y con mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? ¿Qué animal es el más manso? De repente los corderos, las ovejas, pero hay unos animales que son mansitos, usted lo ve. No sé. Entonces debemos tener mansedumbre. Significa mansedumbre tardar en enojarse, en airarse, ¿ya? Cuando pasan cosas, ¿cierto?, que no estamos de acuerdo o que nos afectan, tendemos, ¿cierto?, a perder la mansedumbre. Debemos responder con humildad. Soportados con paciencia los unos a los otros. ¿Ya? Ahí dicen, miren, no lo paso, pero lo soporto. ¿Ah? A veces una dice, no lo paso, pero lo voy a soportar. Pero eso, hermano, claro, sí, es muy común eso. Yo lo paso, ¿cierto? Pero no lo soporto, pero trato de pasarlo. Pero, hermano, aquí la palabra le agrega, soportando, dice, en amor. ¿Me entiende? No lo hago, ¿cierto? Para decir, yo lo soporto, pero como si lo mastico, pero me lo trago. No, debemos soportarnos en amor los unos con los otros. ¿Ya? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es complicado, hermanos, porque de repente es cierto, yo no estoy hablando del edificio. Aquí, bueno, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos responsables. Cuando hay un quiebre, cuando hay un problema en la iglesia, es porque nosotros hemos fallado. No hemos, ¿cierto?, tomado la actitud que corresponde de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? Entonces, hermano, eso a veces trae problemas y conflictos y se producen quiebres. Y no es de ahora. Si en el antiguo las personas antiguas también se enojaron. Pablo y Bernabé, ¿cierto?, se enojaron. Pero se enojaban así en forma, pero violenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no supieron ponerse de acuerdo. Claro, Pablo decía, ¿cierto? Bernabé decía, llevemos a Juan Marco. Pero ¿cómo lo vamos a llevar, dijo Pablo, si nos deja botado por ahí? ¿Qué pasa si yo me enfermo y nos deja botado? ¿Ah? O sea, era irreductible, tenía razón. Él lo veía desde la parte del ministerio. Pero Pablo, o sea, Bernabé lo veía desde la parte emotiva, emocional. Él decía, pero acuérdate, cuando nadie te quería ver, yo fui el primero que te llevé para allá, a los discípulos. Yo fui el primero. O sea, uno pensaba con el corazón y el otro pensaba, ¿cierto?, con el raciocinio. A lo mejor los dos tenían razón en su parecer. Al final no se pusieron de acuerdo y se separaron. ¿Ya? Pero bueno, Dios arregló las cosas y los ministerios de los dos fueron fructíferos. Pero eso es lo que pasa, pues, hermano, que nosotros, ¿cierto?, debemos, ¿cierto?, tratar en la iglesia, ¿cierto?, hay espacio para disentir, para tener otras opiniones. No hay una opinión que sea así tajante, excepto cuando proviene de la palabra de Dios, nuestros programas, lo que hacemos, lo que proyectamos, ¿cierto? Todo está sujeto, ¿cierto?, a la opinión de las demás personas. Si yo, porque tengo un cargo, no puedo exigir a la persona que haga lo que yo digo. No, hermano, todos, ¿cierto?, tenemos que participar para que la iglesia crezca en unidad. Y eso hoy día se ve en muchas iglesias. Hoy día, hermanos, vemos como la iglesia del Señor, que era una iglesia grande, se está atomizando. ¿Ya? O sea, se está haciendo pequeñita. ¿Ya? De repente, ¿cierto?, una persona no le gustó, como era el líder, qué sé yo, reúne a 25 personas, ¿sabe qué va? Los vamos y formamos otra congregación. Es tan fácil ahora, 25 personas y usted forma una congregación. Y usted se coloca como líder. ¿Cómo está? Entonces, hermano, la iglesia, ¿cierto?, se está atomizando. Hoy día vemos iglesias casi vacías. Casi vacías. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos dispuestos, ¿cierto?,
a humillarnos, a someternos, ¿cierto?, a las autoridades de la iglesia y especialmente a la autoridad del Señor. Eso es lo que vale, hermano, someterse a la autoridad del Señor. Si la persona que lidera está equivocado, bueno, ore por él para que el Señor le vaya cambiando, ¿cierto?, su chip y pueda pensar de otra forma, pero no enojarse, no me voy. Entonces, generalmente, hermano, las personas no se van de la iglesia porque encontraron un lugar mejor, se van porque la iglesia no pudieron reconciliarse, ¿ya? Entonces, hermano, aquí nos habla la Biblia, ¿cierto?, de que el Señor nos dio las armas para poder mantener la unidad de la iglesia. Dice, nos dio preciosas y grandísimas promesas. Y esa dice, están en el cielo, pero nos dio una promesa que no es cuando estemos allá en el cielo. Nos dio una promesa presente, que la tenemos todos los días, que es, dice, las arras. ¿Qué es lo que son las arras? Una persona que, una palabra, dice, ¿qué es lo que son las arras? Las arras es un término comercial. Es un término comercial, ¿no? Es como, yo voy a poner un ejemplo. Es las arras, ¿cierto? Es una primera parte. El lota, ¿cierto? La gente se paga 2 veces al mes. Entonces, para el 18 se iban a comprar una ropita nueva. ¿Qué es lo que hacían? Iban al negocio y la empaquetaban. Daban una parte, ¿cierto? Y la empaquetaban y la dueña del negocio se lo cobra cada parte. Ese es suyo, le pertenece. Pero ella, ¿cierto? Después, cuando reunía la plata, iba y la rescataba y era su propiedad. Entonces el Señor también nos ha dado una primera parte de sus bendiciones, que es el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso lo tenemos todos. Por lo tanto, hermano, nosotros, ¿cierto?, tenemos que vivir la vida que Dios quiere, ¿ya? Sí, nosotros, este es el templo. Nosotros venimos al templo, siempre tenemos la costumbre, vamos a la iglesia, dice. Nosotros vamos al templo, porque todos nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto?, tenemos que actuar porque el Dios, ¿cierto?, para el ordenamiento de la iglesia, dice que ha dado dones, ¿cierto?, ministeriales, ¿cierto?, para que la iglesia pueda crecer en unidad y en el crecimiento, ¿ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa niño fluctuante? Un niñito que de repente dice una cosa y hace otra, que está cambiando siempre de opinión. Y a veces nosotros parecemos niños fluctuantes. Decimos una cosa y después hacemos la otra. Nosotros tenemos que estar parados firmes, hermanos, firmes, ¿ya? ¿No se acuerdan? Usted no está parado en un barro. Usted está parado en una roca. La roca es Cristo, ¿ah? Por eso es que la Biblia nos llama, ¿cierto?, a crecer en el conocimiento del Señor. Si usted, ¿cierto?, no pone un buen fundamento, de repente, ¿cierto?, esa roquita se le va a quebrar, ese barro se le va a reblandecer y se va a hundir. Pero si usted pone una placa de cemento ahí, va a estar firme. Van a venir los vientos, las tempestades y usted ahí va a estar paradito, ¿ya? Entonces, hermano, el tema principal de esta epístola, ¿cierto?, del apóstol Pablo a la iglesia de Efeso es para que nosotros guardemos la unidad, ¿ya? Cristo no está dividido, Cristo es uno solo, la iglesia es una sola, cada uno, ¿cierto?, con los ministerios, con las capacidades que Dios le dio para el crecimiento de la iglesia. Si los dones no son para que la persona se jacte de lo que tiene. Los dones que el Señor le dio a las personas son para el beneficio de todos. Tiene que poner esos dones al servicio de la iglesia para que crezcan en madurez, en espiritualidad. ¿Se fijó usted? A veces decimos, vamos a hacer un culto de avivamiento. Estamos a las 12 hasta la 1 vaya cantando y no pasa nada el avivamiento. No pasa nada, claro, nos avivamos cantando. Pero el avivamiento, ¿sabe, hermano, cuando viene el avivamiento? Cuando hay avivamiento, cuando no es por la música. El avivamiento viene cuando la palabra de Dios entra en su corazón y en su mente. Si no, lean el libro de Nehemías, ¿ya? Cuando, ¿cierto?, le leyeron
la palabra a los judíos que están en el cautiverio, y esas personas eran toda la generación antigua de judíos que fueron al cautiverio, habían muerto. Eran todos hijos y descendientes de esa primera generación. Cuando oyeron lo que la palabra de Dios decía, dice que se pusieron a llorar todos, pero no lloraban, ¿cierto? Porque quisieran llorar, lloraban de gozo, de contentamiento, porque el Señor había tocado sus corazones y se dieron cuenta cuán lejos estaban de las demandas de Dios. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que tener un corazón sensible. Si la palabra de Dios, cada uno la toma. No es para él, para otro no. Yo tomo mi porción. Y esa porción debe llevarme a examinarme yo mismo. ¿Ya? Entonces ahí, cuando yo me examino, cuando me doy cuenta que la palabra me está diciendo algo que yo estoy haciendo mal, ¿cierto? Debo cambiar mi actitud. Entonces, ahí viene un avivamiento en mí. Yo he entendido la palabra, la pongo por obra y yo sigo, ¿cierto? Deleitándome en el Señor. Pero no es por la música. Dice que no, nosotros, ¿cierto? somos renacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros nos hace renacer cuando estamos decaídos. Viene la palabra de Dios, ¿cierto? Y nos da fuerza. ¿Ya? Así que Dios nos bendiga, hermano. Para que tengamos cuidado con nuestras actitudes en la iglesia. No se olvide, humildad, mansedumbre. Y todo, no de mala gana, sino en amor. ¿Ya? Y usted, si no significa, no cree que un amor es un abrazo, lea Corintios 13, creo que pasa, ¿cierto? ¿Ah? Corintios 13 dice, el amor, ¿qué es lo que hace el amor? El amor no hace nada indebido, no guarda rencor, no se jacta, no tiene envidia y muchas cosas más. Ese es el amor. ¿Ah? Ese es el amor que el Señor quiere. No hacer nada indebido. Eso significa que yo no puedo hablar mal de una persona, no puedo hacerle mal. Ese es el verdadero amor que nosotros, que nos amemos, pero de corazón, sincero, no como un abrazo así por costumbre. ¿Ya? Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude para que un día podamos llegar a ser esa iglesia, ¿cierto? Que el Señor llamó, que escogió, que predestinó, que nos hizo un llamamiento, ¿cierto? Para que fuéramos santos sin más de la presencia del Señor. ¿Ya? Santo, hermano, no significa que usted no hace nada. Santo significa apartado. Usted se aparta de aquellas cosas, ¿cierto?, que le hacen mal a su vida espiritual. Nosotros vemos los santos, esos de yeso, ¿cierto? No hacen nada porque están muertos. Pero nosotros somos santos, ¿cierto?, en posición. Pero en nuestra experiencia diaria siempre hacemos cosas indebidas, pero después de eso está el recurso de Dios, viene la oración y nosotros, ¿cierto?, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y el Señor, ¿qué hace? Nos perdona. Y quedamos, ¿cierto? Pero al otro día, bueno, es una rutina, pero cuesta, hermano, cuesta, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así que esta es la palabra de Dios y nos ayuda el Señor. No se olvide, somos parte de una comunidad, somos el cuerpo de Cristo, ¿ya? Hay cabeza, hay manos, hay pies, pero cada uno tiene su función dentro de la iglesia. Y esa función, es cierto, debe venir en beneficio de toda la iglesia. Dios nos bendiga y vamos a cantar una alabanza.